Damos comienzo a la octava sesión de Encuentros Colecciona 2018, hasta donde hemos llegado desde el mes de marzo que inauguramos y presentamos esta serie que realizamos gracias a la Secretaría de Estado de Cultura, a la Fundación Banco Santander y a muchos amigos que se ofrecen para programar en sus espacios actividades vinculadas al coleccionismo desde el punto de vista cultural, como entendemos nosotros, con una implicación fuerte de la cultura y la participación en la producción de arte y el desarrollo de nuestros artistas a través de Commons. Bueno, yo unas breves palabras para daros la bienvenida y agradeceros sobre todo a Ignacia Ballí y a Tiago de Abreu que estén con nosotros, porque es una magnífica oportunidad de conocer esta simbiosis entre arte y literatura y sobre todo cómo profundizar en la estrategia o la lectura de una colección. Llamémosla colección. Nosotros nos da un poco de pudor hablar de nuestra colección, aunque tenemos obras adquiridas después de 20 años, eso de colección parece que son palabras mayores, pero es cierto que hemos ido desarrollando este proceso de adquisiciones de obras básicamente como dos profesionales interesados en el arte moderno, en el arte contemporáneo, que ha ido evolucionando obviamente a medida que hemos ido conociendo y profundizando tanto por lecturas o por visitas o por discusiones con verdaderos expertos, y eso nos ha permitido ir acercándonos cada vez más al conocimiento del arte contemporáneo actual. Nosotros hace exactamente un año casi, en junio del año pasado, nos planteamos movernos o dar un paso más adelante en lo que es la actividad de la colección. Llegamos a través de amigos comunes a Tiago de Abreu y le sugerimos la posibilidad de ayudarnos a desarrollar un proyecto. Se lo mencionamos, le explicamos el trabajo, nos dijo que le diéramos tiempo. Al cabo de una semana nos vino muy cortésmente, de una manera muy amable, pero nos dijo que lo que quería realizar era un proyecto radicalmente distinto. No nos dijo: lo que me habéis sugerido es una porquería, os voy a proponer otra cosa. Pero él, como es muy comedido, pues nos dijo: no, está muy bien y tal, pero yo creo que hay una cosa que os puede interesar más. Bueno, pues a ver qué es. Y entonces empezó a proponernos algunas iniciativas y en concreto nos dijo, basándonos en una de las obras que habéis elegido, que es el Ulises de Fernanda Fragateiro, utilizar esta obra como el foco, el núcleo, para desarrollar una lectura sobre temas que a mí me vienen preocupando desde hace mucho tiempo. Y hoy estaba mirando un correo que me mandaste en el que decías que a ti lo que te interesaba era realizar un análisis de las obras que tú ibas a elegir de la colección según la lectura, basándote en, y decías textualmente, el mundo interior y la vida cotidiana, telemaquia, el olvido y la memoria, relación con la mitología griega, relación con los colores. Bueno, de todo eso lo único que me sonaba era la relación con los colores, porque lo demás no lo entendía nada. Y dije, oye, tenemos que sentarnos y hablar un poco más despacio de esto, porque es un poco difícil. Es verdad que desde junio del año pasado hasta que te tuviste que ir hemos tenido oportunidad de ir hablándolo, viendo las obras que iba eligiendo y definir un proyecto. Y el proyecto era que él seleccionaba un conjunto de obras, hay 25 obras me parece, y que por lo tanto era un proyecto que a nuestro juicio, tal y como nos lo presentó, era muy estimulante. Modesto, en el sentido de que es un número de obras de una colección particular y no es un número de obras muy amplio, pero yo creo que de gran grandeza por el contenido, el rigor y la profundidad con la que ha realizado su trabajo. Y yo creo que esto es importante, porque no era una selección de obras, era la preparación de un texto que ha preparado y que está en el catálogo, la preparación de un catálogo,
la selección de las obras y, por lo tanto, la creación de un marco, de un conjunto de obras y una lectura distinta, con el fin de hacerlo, además, decías en aquel momento, itinerante, de alguna manera que se pudiera mostrar en otros sitios. Luego, la itinerancia no fueron de las obras, fueron la itinerancia de Tiago, que se fue a Brasil, se fugó de la noche a la mañana, no sé qué ocurrió, pero nos presentó, colgó las obras, estuvo una semana, no llegaron a 2 semanas, vinieron los de Estampa y Tiago desapareció prácticamente. Con lo cual no hemos tenido oportunidad hasta ahora de volver otra vez a revisar ese trabajo. Y el trabajo lo veis reflejado en el modesto catálogo que hemos preparado, que la idea es cómo visibilizar el esfuerzo que se ha realizado y, sobre todo, una parte muy importante de todo lo que veníamos nosotros haciendo desde Tasman, que es así como lo denominamos nosotros, Tasman Projects, que es no solo trabajar en la promoción de determinados artistas, sino también en cómo estimular el ecosistema del arte. Y en esto tengo que agradecer en primer lugar, desde luego, a Tiago de Abreu, porque ha sido el comisario, el alma, el que ha promovido todo el desarrollo del proyecto, pero también hay otras personas que merecen mucho interés y que hay que mencionar. En concreto, Roberto Ruiz, que es el fotógrafo que ha realizado todo el trabajo sobre obras de arte, que es un especialista. Manuel Borja, que es el que ha hecho la traducción del texto al inglés, un texto profundo, complejo y difícil, escrito por Tiago, que necesitaréis varias lecturas. Desde luego, los torpes hemos necesitado más de 2 o 3 lecturas. También a Priscila Clementi, que ha sido la diseñadora del catálogo, pero especialmente a Elsa Aparicio, que no sé si está con nosotros, si ha podido venir, que me ha ayudado fundamentalmente en los últimos momentos de realización del catálogo, que ha sido para mí un trabajo de enorme dificultad, porque nunca me había tenido que encargar de la realización de un catálogo. Incluso recurrí en un momento determinado a Chema diciéndole ¿cómo puedo yo controlar los colores? Bueno, pues Elsa Aparicio afortunadamente me ayudó en los ferros y en la producción y estas cosas que he tenido que aprender. Y luego la persona que nos ayuda aquí en la oficina, que también desarrolla una parte de mantenimiento de la colección, que es Fátima Castellanos, y que le tengo que agradecer. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y desde luego para nosotros, para Dorothy y para mí, es un honor y además ha sido una satisfacción poder trabajar contigo y escuchar ahora vuestras explicaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, hay muchas cosas que explicar aquí, no es una exposición sencilla y he intentado crear un tipo de discurso más sencillo, más simple para que eso sea entendible. Porque tenemos como columna vertebral a un libro que ya es muy complejo, ¿no? A ver, cuando Fernando y Dorothy, muchas gracias a vosotros, sin vosotros eso no sería posible, me han invitado a leer la colección y enfatizo ahí la palabra leer, porque para mí la lectura es algo crucial. Cuando uno lee, uno interpreta, o sea, entramos ahí en el escenario de la hermenéutica, ¿no? de la comprensión. Y cada comprensión es completamente subjetiva. Lo que he desarrollado en ese proyecto es algo personal, subjetivo. Hay mucho de objetividad, por supuesto, pero hay ese aspecto que toma mi subjetividad y la amplía de buena manera, ¿no? Entonces, cuando Dorothy y Fernando entraron en contacto conmigo, yo lo que suelo desarrollar es para crear una lectura de una colección, son grupos temáticos. Y dependiendo de la fuerza de cada grupo temático, pues lo desarrollo más o menos. Uno en concreto
tuvo como punto de partida una obra que es la de Fernando Fragatero, que Fernando la mencionó previamente, que es el Ulises. Y esta obra me hizo pensar que hay un capítulo en Ulises que se llama Circe, que está como construido en forma de teatro, porque todo el libro, cada capítulo está construido de una manera distinta, está contado de una manera distinta. Circe, los objetos hablan. Y eso me llamó mucho la atención porque en este contexto yo no he tenido la oportunidad, o no he podido, bueno, en algunos casos es imposible, entrar en contacto con cada artista. Mi práctica está siendo desarrollada a través del apoyo que tengo con la literatura y la filosofía, y dentro de la filosofía la dialéctica principalmente. Yo tengo que hablar con artistas, escucharles y ahí desarrollar un proyecto curatorial. En ese caso he tenido el desafío de desarrollar un proyecto teniendo solamente a la obra como mi interlocutor. Entonces, que de hecho creo que es algo que deberíamos hacerlo a todos, ¿no? Deberíamos ir a un museo y hablar primeramente con la obra, después con su información técnica. De hecho, es algo que la artista Lina Bobardi, para quien no la conoce, es una artista brasileña fantástica que desarrolló como estructuras, planchas de cristal donde se ve primero la obra y después tienes que dar la vuelta y ves el texto, ¿no? La información técnica. Entonces he tenido eso en cuenta, ¿no? Y a partir de ahí pensé que podría hablar del Ulises, porque de hecho hay distintos puntos de conexión con toda la colección, pero hablar del Ulises no de manera ilustrativa. No estoy intentando, como comisario, contar la historia del Ulises aquí. O sea, no vais a ver el mar, no vais a ver el caballo, no vais a ver como Bloom o Daedalus. No están aquí, pero de alguna forma se encarnan en algunas obras en concreto, ¿no? Que voy dando unas pinceladas para que podamos entender más o menos cómo he configurado la exposición. O sea, leer el Ulises es importante que sepas lo que pasa en la Odisea, pero no es crucial que lo sepas, ¿no? Es una de las distintas capas que existen en el libro, ¿no? El libro en sí es un libro bastante complejo, que tiene casi 1000 páginas, y uno de los elementos cruciales que he intentado subrayar y poner en evidencia en la exposición son las transformaciones que ocurren a lo largo de un día en los personajes, principalmente los protagonistas, Stephen Daedalus y Leopold Bloom. Esas transformaciones en el ámbito de la exposición se centran en tres símbolos, si queréis entender de esta manera, porque además es como una palabra utilizada en los charts desarrollados por Linati y Gilbert sobre Ulises, que es el cuerpo, los colores y el lenguaje, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista antes de entrar en el color, que es el principal, que Fernando mencionaba previamente, yo creo que sería interesante mencionar el hecho de que hay un primer elemento, que hay como una primera capa de referencia, de asociación, que las obras se acercan al libro, como por ejemplo la obra de Hamish Fulton, que tenéis ahí detrás, ¿no? A lo mejor podemos poner una imagen para que no sea tan complejo, que es, ya que los personajes, Stephen y Leopold, están a lo largo de este día concreto, el 16 de junio de 1904, caminando por la ciudad,
Fulton es como un artista que viene como perfectamente, encaja perfectamente en ese contexto porque todo su material, o sea, todas sus obras son generadas a través de esta acción física del cuerpo. Él tiene que, de alguna manera, caminar, pasar por ese proceso físico para desarrollar la obra, ¿no? Ahí tenemos dos en concreto y sus títulos son como casi que la descripción de ese proceso, ¿no? Hay un segundo plano que es el que algunos artistas de esa exposición fueron influidos por James Joyce y por el Ulises en concreto, ¿no? Un ejemplo sería la propia Fernanda Fragatero, pero también Liam Gillick es un artista muy interesante porque él, además de mencionar Joyce repetidas veces en entrevistas, ha sido influido por él por su uso del lenguaje, pero también cogió prestado una frase del Ulises como título de su tesis, ¿no? Eso es muy interesante ver cómo los artistas van relacionando. Y también Marcel Sama, que podéis ver aquí al lado, que le encanta cómo Joyce consigue establecer conexiones entre la vida cotidiana y la simbología, como los arquetipos mitológicos, y que de hecho es una operación que suele desarrollar también en sus obras. Ahora, en el campo del color ya entramos en otros niveles, ¿no? El primer nivel que me encantaría que vosotros podéis ver, pero aquí no va a ser posible porque justo aquí había una escultura que hemos tenido que desplazar. Pero de todos modos, esta escultura era de Carlos Bunga, que por sí es una estructura de cartón que el artista corta, dejando hace una sección así, ¿no? Un corte, dejando con que el espectador, como el estatuario clásico griego, por ejemplo, desarrolle, como que le prolongue su forma, ¿no? Entonces hay un apoyo en la imaginación. En dicha imaginación he intentado como invitar al espectador a mirar este elemento que es ese tono, que es el verde, de Carlos Garaycoa, la escultura de Bunga que teníamos aquí y la obra de Guillermo Mora que está ahí, justo como tumbada, como descansando, como por su acercamiento tonal. Lo que he intentado hacer era subrayar algunas operaciones que ocurren dentro de la novela, como por ejemplo Stephen Dedalus, que es en realidad Joyce, ¿no? Está caminando en la playa y en ese capítulo, que de hecho es el capítulo que da nombre a la exposición, Proteo, empieza a hablar sobre la distancia que existe en el paisaje, lo que está cerca, lo que está lejos. Desarrolla todo algunas teorías que están basadas en teorías aristotélicas, pero es muy bonito como con el color en ese caso podemos hacer ese juego de acercarnos o diferenciar una obra de la otra, y ese es algo que me gustaría subrayar desde el punto de vista instalativo. Y eso existe en otros momentos de la exposición que también llevan a esas operaciones de la novela. Otro aspecto del color que me gustaría acentuar es el significado que tiene cada color, ¿no? Un contemporáneo a Joyce, que fue una persona que ha corregido el Ulises y ha tenido una relación muy intensa con Joyce, fue Erza Pound. Y Erza desarrolló un libro que se llama ABC de la literatura, y hay un momento que menciona que el ideograma del rojo, que es un color importantísimo para la novela, era la combinación de 4 otros colores, ¿no? Como
herrumbre, flamenco, rosa y un otro que no me acuerdo. Pero bueno, de todos modos, estos elementos, según Pound, eran elementos que se ponían, como que se agrupaban porque eran comunes a todos. Entonces, el rojo podría ser entendible como ideograma, como imagen, porque todos iban a ver el flamenco al lado del rosa, al lado del herrumbre, y todos iban a entender que es rojo, ¿no? Pero si pensamos en cuanto al significado del color en cada cultura, cambia muchísimo, ¿no? El color para, por ejemplo, Spalletti, que saca mucho de sus tonos de pinturas, ¿no? De Giotto, Masaccio, quiere decir algo. Y sin embargo, el color utilizado por Garaycoa es otra cosa, ¿no? El color utilizado en Ulises quiere decir una cosa completamente distinta a las dos. Entonces he intentado repetir algunos colores y utilizar colores que figuran en el libro, principalmente en el capítulo Proteo, pero he utilizado también colores que aparecen en otros momentos del libro, y un guiño a The Portrait of the Artist, que es un libro anterior, pero que lleva a Stephen, ¿no? El verde para el Ulises, que es interesantísimo como lo desarrolla, el verde está muy cercano a lo político, a la nación, al idealismo, y cuando contrastado, por ejemplo, con la obra de Garaycoa, con esta obra en concreto, es un territorio muy fértil para el desarrollo de muchas asociaciones, ¿no? Y otra cosa que me gustaría acentuar en cuanto al uso de colores y cómo se ha desarrollado el color en la exposición es a través de la manera como se utiliza, por ejemplo, en esa época concreta para Spalletti, por ejemplo, y el salto que da en obras como la de Guillermo Mora, que está aquí al lado, en la de Liam Gillick, y sí, ya está. Porque ahí ya damos un salto a un color industrial, un color que Joyce, Wittgenstein o otros pensadores no conocían, no tenían contacto con este tipo de colores. Es un color producido, como en el caso de Liam Gillick, por ejemplo, es una paleta de color RAL alemana con 200 opciones, y de ahí saca todos un producto, ¿no? Eso también es muy interesante. Y para no extenderme más, a ver si no me he olvidado de nada interesante. Una cosa importante que para finalizar, ahí te doy la palabra porque si no me está como intentando como cerrar un poco lo que estaba hablando al comienzo. Cuando fui invitado por Dorothy y Fernando, o sea, el trabajo de leer la colección tiene mucho que ver, como había mencionado previamente, con la hermenéutica, con la interpretación. Y toda interpretación, y algunas de ellas deberían ser neutras, pero yo no creo en la neutralidad. Yo no creo que exista neutralidad. Toda interpretación conlleva subjetividad. Y esto es algo que he intentado también enfatizar en este proyecto como en proyectos anteriores que he tenido en cuenta, y me parece muy acertado la manera como Gillick ha hablado del color, porque en una entrevista que he leído hace poco a Alex Greenberger, dice: los colores están ahí para probar que no existe neutralidad, siempre van a significar algo más, ¿no? Entonces es esto. Me gustaría empezar con una pregunta a Ignacio, porque me interesó mucho cuando empecé a hacer el proyecto y empecé a hacer esta investigación de todos los colores que están en el Ulises,
me llamó la atención que justo en este proceso investigativo yo descubrí tu trabajo, ¿no? Esta serie que haces exactamente eso, ¿no? Subrayas los colores. Me gustaría entender un poco cómo empezó esta investigación, por qué te interesó por este libro y cómo se desarrolló. Muy bien. Pues... He puesto tu primer... Sí, gracias. Gracias, Tiago y Fernando y Dorothy, por la invitación, y gracias a todos por estar aquí. Antes de empezar a hablar concretamente del trabajo que relaciona la obra de Joyce con la mía, quería profundizar un poco más en este aspecto, en la obra del Ulises, y para eso he traído un poco la relación que el mismo Joyce estableció en relación a qué color él daba a cada uno de los capítulos del Ulises. El libro está dividido básicamente en 4 partes: cuando se levanta el amanecer, la mañana, la tarde y la noche. Entonces esas 18 horas de un día de Leopold Bloom se dividen en 18 capítulos, cada uno correspondiente a una hora de ese día, que además coinciden con los 18 cantos de la Odisea, tal como ha dicho Tiago antes, o sea que la relación entre los dos libros es muy estrecha. Aquí vemos un poco pues, esa relación, ¿no? Yo un día me propuse leer el Ulises observando específicamente este aspecto, o sea, cómo el color estaba presente en esa obra. Y empecé a leerlo subrayando todas las alusiones al color que iba encontrando en la lectura. Aquí veis algunas, ¿no? Bien, cuando acabé la lectura del libro, transcribí, de hecho, todos esos colores a una larga lista, cada una por un capítulo. Como veis, hay algunos que tienen muchos. Como ha comentado Tiago, también el capítulo 15 es el que más tiene, de lejos. Hay colores que se refieren a cosas concretas, a cosas reales, colores inventados por Joyce también. Bueno, este texto al final sirvió para una colaboración que hice con una revista que me pidió un texto, y este fue el texto que les envié, cómo el color estaba presente en cada uno de los capítulos del Ulises, puestos por orden de aparición. Un poco después, me planteé un proyecto en el que relacionaba ya ese contenido de los colores en el libro con un trabajo más propiamente mío, a partir del recorte de los periódicos que voy realizando desde hace varios años. Y bueno, uno de las cosas que recorto en el periódico son fragmentos monocromáticos, ¿no? O sea, fragmentos dentro del periódico que solo tienen un color, luego los separo por colores. Y bueno, hasta ese momento no había hecho nada más que coleccionar estos recortes, pero no había hecho nada con ellos. Entonces empecé a relacionar todos estos recortes que estaban ahí esperando que algo ocurriera, y el libro de Joyce, que siempre me estaba resonando en la cabeza con esa relación con el color también. Entonces, bueno, aquí veis otra obra que enseña estos fragmentos, digamos como una especie de espectro cromático, y lo que hice fue seleccionar algunos de esos fragmentos recortados del periódico para utilizarlos como fondo de estas piezas, sobre las que situé fragmentos de la obra del Ulises de Joyce, borrando todo el texto menos las referencias al color. Son 12 piezas que constituyen de alguna manera el espectro cromático fundamental, ¿no? O sea, los colores a partir de los cuales todos los demás son posibles. Entonces, aquí, bueno, esta serie se titula Doble lectura, Joyce, periódico, también un poco con la idea que el periódico, sobre todo el periódico en papel, es un objeto que tiene una duración de un día, como es así también el Ulises, ¿no? Entonces, me pareció que era una relación bonita el periódico como objeto con el Ulises, que era un libro que también intentaba describir qué ocurría en un día de la vida de una persona. Entonces, por eso esos fondos de color son fragmentos muy ampliados de trozos monocromáticos del periódico. Como veis, superpuesto, impreso en el cristal,
está este texto borrado, del que solo vemos algunas partes de las letras, la parte superior y la parte inferior, excepto la alusión al color, que está completa. Entonces, esta serie, bueno, reconstruye, de hecho, también la idea de la paleta del pintor, o sea, los colores a partir de los cuales cualquier pintor podría realizar cualquier pintura. Es muy interesante ver cómo el hecho de ampliar un pequeño fragmento del periódico nos muestra la trama de la impresión, la cuatricomía, los colores que se usan en impresión de imágenes en revistas y en periódicos, y podemos ver casi como una mirada microscópica sobre esa imagen, ¿no? Que cuando la vemos de lejos es un color, pero mirada de cerca se construye como una especie de células, de puntos que son, de hecho, la textura, la trama que han dado origen a ese color. Bueno, he puesto algunos ejemplos de estas piezas, y aquí veis, de alguna manera, en otra exposición, cómo toda la serie reunida reconstruye el espectro cromático, que es, bueno, son también los colores que aparecían en la vitrina que hemos visto antes, que ahí en esa pieza sí que estaban puestos los fragmentos reales a partir de los cuales yo había hecho posteriormente esta obra. Mi interés por el Ulises surge porque, bueno, creo que es una obra fundamental en la literatura moderna. De hecho, eso no soy el único que lo dice. El mismo Borges decía que si tuviera que salvar dos libros de la literatura moderna, salvaría el Ulises y el Finnegan's Wake, también de Joyce. Y él decía que el Ulises era el resto de libros lo que el Finnegan's Wake era el Ulises, es decir, que para él el Finnegan's Wake era como la cumbre de lo que, vamos, que no se podía expresar más escribiendo que a partir de lo que contenía ese libro. Pero a la vez él dice que ese libro es un fracaso porque no se puede leer. Es tan complejo, tan intrincado, tan laberíntico, que el lector se pierde y normalmente acaba abandonando la lectura. Entonces Borges decía que Joyce es un gran creador de voces, de palabras, pero no sabía si era tan buen escritor, porque en el fondo no era capaz de construir un relato legible, comprensible, inteligible, ¿no? Yo creo que, contrariamente a lo que dice Borges, esa es su gran virtud, la ilegibilidad, ¿no? O esa dificultad que le transmite al lector de haberle dado un objeto, un texto que prácticamente va a ser incapaz de leer, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante y es algo que también plantean e intentan, digamos, provocar algunas obras de arte también de esa misma época, ¿no? Yo no sé si de una manera un poco ligera, pero bueno, le he dado algunas vueltas a eso. Me gusta mucho comparar o ver los paralelismos que hay, por ejemplo, entre la obra de Joyce y Duchamp. Yo creo que de alguna manera el Ulises sería un poco como el equivalente del Gran Ver en literatura. Es un ejemplo, aunque no todas las obras directamente estén hechas a partir del Ulises, se pueden ubicar, porque el Ulises de hecho es como un inmenso almacén en el que casi todo cabe, ¿no? Y que, bueno, todas las lecturas y todas las interpretaciones podrían ser válidas, y creo que Joyce estaría también de acuerdo con eso. Bueno, entonces yo dejo mi explicación ahí, y también creo que es más interesante que hablemos y que conversemos, ¿no?